Tarkov 25. Hola a todos y hoy os traigo un easter egg que hay en Ark Riders. En este caso estamos en el nuevo mapa Mareas Divididas y vamos a pulsar unos botones para abrir una puerta que está cerrada y así conseguir el loot que hay dentro. En este caso son 19 posibles localizaciones de estos botones, os voy a mostrar todas y es justamente en esta zona de aquí, en la zona del patio apilado, en la primera torre. Lo vamos a hacer todo entre la primera y la segunda torre, ¿vale? Pero sobre todo en la primera. En este caso, aquí estamos en la primera torre, ¿vale? Voy a mostrar la puerta que es exactamente, justamente cuando entramos aquí dentro, al fondo tenemos una puerta con una luz amarilla y justamente hay 4 bombillas. El botón es independiente, ¿vale? El botón puede ser que a vosotros no os aparezca en vuestra partida justamente ahí, pero bueno, como veis hay 4 bombillas, las cuales vamos a tener que pulsar 4 botones. Este sería el primer botón que a mí me ha tocado en mi partida, ¿vale? Es posible que no os aparezca a vosotros justamente ahí, ¿vale? Pero ahora voy a mostrar las otras 18 ubicaciones que hay aparte de esa, ¿vale? En total son 19, así que ese sería el primero, por decir así. Aquí podría estar el segundo, ¿vale? Ya digo que casi todo vamos a hacerlo aquí en esta primera torre, ¿vale? Aquí estaría el tercero, ¿vale? Justamente el cuarto está aquí al lado, pero voy a mostrar primero por si acaso alguien se ha perdido. Esta sería la puerta por la que hemos entrado en un principio, ¿vale? Aquí estaría el cuarto, ¿vale? Ahí podría salir el cuarto en vuestra partida. Vale, ahora nos vamos a ir a la parte de la grúa, la parte de arriba de la primera grúa, ¿vale? La cual aquí hay unos cuantos también posibles localizaciones, ¿vale? Justamente aquí abajo, al lado de esta caja, estaría el quinto, ¿vale? Estaría el quinto, o posiblemente, ¿vale? No quiere decir que en vuestra partida os vaya a salir ahí, ¿vale? Aquí el sexto me apareció a mí aquí, ¿vale? Como ya digo, esto cambia en cada partida, ¿vale? Luego aquí dentro puede aparecer otro, ¿vale? Que sería el séptimo, justamente aquí. Vale, luego si continuamos por esta viga de aquí, esta zona de aquí de la grúa, vale, aquí tenemos como un techo metálico, aquí justo abajo de este techo, aquí puede aparecer otro, vale, justamente ahí. Vale, luego este easter egg tiene una segunda parte que la mostraré en otro vídeo, vale, ya que este se iba a hacer bastante largo. Vale, justamente aquí bajando las escaleras nos va a aparecer otro, o nos puede aparecer otro, vale, justamente ahí. Ahora iríamos a la grúa de en medio, ¿vale? Todavía no hemos terminado con la primera, pero bueno, deciros que si os están gustando este tipo de vídeos de guías de misiones, de llaves o estos easter eggs que estamos haciendo, os agradecería que dejarais un fuerte like, ya que me ayudaría muchísimo y no cuesta nada. Y si no estás suscrito, suscríbete para no perderte ningún vídeo. Y bueno, como estáis viendo, pues estamos ya lo que sería en la grúa de en medio, pero no es en la grúa, es justo en el edificio de en medio, ¿vale? En la grúa no hay ninguna, en la grúa de en medio, ¿vale? Aquí estaría otro botón que justamente me ha aparecido a mí en esta partida. Otro posible botón justamente es aquí detrás, en medio de la pasarela, aquí puede aparecer otro. Tener cuidado porque aquí suele aparecer el triturador, como estáis viendo ahí. ¿Vale? Luego el siguiente puede aparecer justamente aquí fuera, al lado de la puerta, ¿vale? Justamente ahí. Bueno, aquí en realidad es una puerta, pero que no hay puerta. En la otra parte de la puerta por donde habíamos venido, ahí puede aparecer otro, ¿vale? Justamente ahí que estáis viendo, aquí es por donde hemos venido, por la parte de arriba. Después, partiendo de nuevo, otra vez, en la primera torre, donde está la puerta, ¿vale? Partiendo de esa referencia, ¿vale? Donde están las bombillas, por decir así, lo que hemos mostrado antes. Ahí me aparece a mí mi último botón, ¿vale? Pero primero voy a mostraros otras posibles ubicaciones, ¿vale? Justamente aquí puede aparecer otra, ¿vale? Otro botón, esta es otra ubicación, ¿vale? De ese botón. Como ya he dicho, este easter egg tiene una segunda parte, pero la mostraré en otro vídeo porque se ha hecho demasiado largo, ¿vale? Y necesitamos ser 2 jugadores o encontrarnos algún otro rider, así que bueno, eso lo mostraré en otro vídeo, ¿vale? Pronto, seguramente mañana. Aquí aparece otra localización de este botón, justamente aquí al lado aparece otra, ¿vale? Aquí sería el siguiente. Después, por la parte exterior de este edificio tenemos 2 más. Una sería esta parte de aquí, ¿vale? Y rodeando el edificio hay otra, ¿vale? Que sería justamente al lado del elevador, que ese elevador es el que vamos a utilizar en la siguiente, dijéramos, justamente puede aparecer ahí el botón. Este es el elevador que, como digo, vamos a utilizar en el siguiente vídeo, ¿vale? Que es la siguiente parte de este easter egg, ¿vale? Justamente mi botón, que sería el último, me ha aparecido aquí arriba, ¿vale? Tenemos que subir por estos contenedores y justamente me ha aparecido
aquí arriba el último. Como ya digo, estos 19 posibles ubicaciones son aleatorias, cambian en cada partida, ¿vale? Y con esto vamos a poder abrir la puerta. Ahora voy a mostraros el loot que hay dentro de esta puerta, ¿vale? Hay una caja de armas y demás, ya os adelanto eso. Y hay un loot más o menos normal. Dentro de esa misma sala hay un generador, el cual después vamos a continuar este easter egg para abrir otra sala, ¿vale? Pero como ya digo, eso lo dejaré para otro vídeo ya que se ha hecho un poco largo, ¿vale? Pero bueno, es como una continuación de este, ¿vale? Así que bueno, esto básicamente ha sido este pequeño easter egg, el cual vamos a abrir esta primera puerta, ¿vale? En mareas divididas en la primera torre o en la primera grúa que hay en este mapa, ¿vale? Como ya he dicho, el siguiente paso o el siguiente parte de este easter egg será abrir otra sala, que lo haremos en otro vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado, si os ha gustado, votar me gusta y favoritos y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos.